Bueno, creo que es tiempo de vacaciones. Vamos a estudiar. ¿Los que están por Zoom me escuchan bien? Sí, ¿cierto? Sí, Bueno, profesor. vamos a estudiar un libro que se llama Eclesiastés, y yo creo que los pastores hicieron bien colocando el nombre, buenos días, que se llama Frente al Vacío. Frente al Vacío, Eclesiastés, Frente al Vacío. Y yo creo que escogieron bien el nombre, porque Eclesiastés, en cierto sentido, es eso, 12 capítulos que nos pone a reflexionar sobre el valor y el significado de la existencia. Oye, interesante. Nos pone a pensar sobre el valor de la vida y el significado de la existencia. Justo como que se ve, ya se tradujo, no quise usarlo, creer la traducción porque está todavía en borrador, lo están revisando. Pero cuando estábamos en esa experiencia traductora, fue el libro más, nos dio la sensación de un libro que nos decía, bueno, nada va. Inclusive, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso está en Eclesiastés 12:8. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice el maestro. Y llega un momento que ni la vida tiene sentido, que si usted consigue dinero, llega un momento que ya se hastió del dinero y pierde sentido. Si usted es sabio, aparentemente tiene un significado en la vida porque es sabio y es superior al tonto, pero llega un momento que usted tiene sabiduría y dice, pero igual voy a morir como el tonto. ¿Qué diferencia tiene el tonto y yo? Yo soy sabio, el tonto no. Y igual nos vamos por el mismo hueco. ¿Cuál es el sentido de la vida? Todo es vanidad de vanidades. Y llega un momento que dice, lo único real es la muerte. Es lo único que tiene un significado constante. Pero llega que tampoco la muerte tiene significado, porque usted pierde su capacidad de conciencia, su razón y su pensamiento. Bueno, y llega un momento que uno está leyendo y parece que le está echando flores a la sabiduría, a la riqueza, la salud, la juventud. Ahí dice, y tener una esposa, pero dice, pero también eso hastía, también eso cansa, aburre. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Todo es vanidad. Voy a hablar sobre el libro, pero voy a terminar con un pensamiento de Jesucristo, porque Jesucristo hizo un sermón sobre Eclesiastés, ¿sí? Y eso voy a hacer una referencia del Sermón de la Montaña en el capítulo 6. En el capítulo 6, versículos 25 al 34, Jesucristo hizo una reflexión filosófica sobre Eclesiastés. Y tomó los puntos, 6 puntos esenciales de Eclesiastés Jesucristo, pero le dio un sentido de esperanza, ¿sí? Entonces voy a terminar cómo Cristo entendió ese vacío de Eclesiastés en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 6, versículos del 25 al 34. Entonces ese va a ser una de las cosas que quiero comentar. Ahora vamos a hablar de algunas cosas, unos datos. No sé si se puede usar este tablero. Sí. O está complicado. O mejor usamos el otro. Solo que no hay. Mientras utilices, aquí se puede escribir solo se ve. ¿Y cómo se borra? No, ese no se puede. Sí. No, pero ¿cómo se borra? Ese se va a quedar así. Voy a No, pero así no sirve. Y si no se puede borrar, ¿para qué lo usamos? Si yo necesito borrarlo. No tiene ninguna cosa. Sí. Para que escriba ahí. Es que está como, si eso va a ser un complejo, usamos el tablero normal. Y en las clases estamos así. No sé. Ah, pero está la una. Es que hasta la 30, entonces está bien bastante. Ay, pero el tema lo de Zoom.
Sí. Chicos, perdonen el tablero, no sirve esto, se complica, entonces vamos a usar el tradicional, el pizarrón. Bueno, no sé si lo de Zoom. ¿Ellos pueden ver el tablero? Sí, yo voy a usar un tablero para eso. Voy a copiar ustedes. Sí, sí podemos ver. No, entonces no usemos tablero, lo siento, porque no sería justo con los que están en Zoom, ¿sí? Es que levanta escribir. Yo tengo un tablero, ese yo lo voy a manejar. Voy a copiar un usted ahí alto. Ahora bien, perdón hermanos que no podemos tener el tablero virtual porque no funcionó el sistema. Vamos a una definición de la palabra eclesiastés. ¿Qué significa eclesiastés? El término, bueno, este libro, el nombre del libro en hebreo es Coelet. Se escribe así en hebreo. Coelet. Como esta es una academia bíblica muy respetable, pues usamos las lenguas bíblicas, porque la academia bíblica es de Capilla del Valle y Capilla del Valle es Servicio. Coelet, vamos a usar la transliteración al español y es así. Coelet. Esto es en letras latinas y en letras hebreas. ¿Qué significa Coelet? Coelet se traduce el predicador. El predicador. Eso es en hebreo. O también el asambleísta. Disculpen, los que están virtualmente, ¿sí están leyendo? ¿Sí ven? ¿Ah? No, no se ve. ¿Me puede decir algo? No se Gladys, ve. Narcisa, No se Albita, ve. Jimena. ¿Están No se viendo lo ve. que se escribe en el tablero? No se ve. No se ve todavía. Sí, yo sí veo. Tienen que abrir ahí donde dice el tablero, ahí se ve. ¿También? Sí. Por favor, lo de quiero escuchar una No. No lo Franklin. ¿Sí están viendo? Sí, sí se ve. No vemos. No están escuchando. No se escucha. ¿Ah? Están hablando, pero está muy bajito el volumen. Ay, Dios santo. No sé si se escucha bien, yo estoy en... Y sí se escucha y se ve. Ah, pero sí está bien. Sí se escucha y se ve. Chicos, perdonen que no funcionó el tablero. Me hubiera gustado usarlo, pero no sé qué pasó. Entonces, Sí funciona. el Coelet Se ve es un perfecto. término hebreo que traduce predicador. Ahora, hablemos más sobre el término. Este término, aunque traduce predicador, asambleísta, alguien que se congrega, el significado, o sea, sí, el significado, el propio nombre del libro es en hebreo, Coelet, no es Eclesiastés en griego que después hablo, ¿sí? Usted no lo van a escuchar como Eclesiastés, sino como Coelet, eso es en hebreo. Es el propio nombre del libro, es Coelet, significa el predicador. ¿Por qué el predicador? Coelet quiere decir que de pronto un predicador se levantó de la asamblea y se impuso y empezó a hablar, ¿sí? Se levantó de la asamblea y empezó a hablar. Entonces, como que ese predicador quiere discrepar con la enseñanza dominante. Oye, interesante. Es la opinión de un maestro judío que discrepa con la enseñanza tradicional.
Un ejemplo, siempre los libros judíos hablaban sobre el amor a la ley, el cumplimiento de la ley, sobre usar bien las palabras, todo eso. Y llega un momento que el predicador dice, no estoy de acuerdo con todo lo que se enseña en la sabiduría judía o en la ley judía, que hay que respetar, que los sacrificios, que la vida, que tal cosa. No, eso es poder dominante. Voy a hablar de lo que significa la existencia. La vida vale nada. Capítulo 12, versículo 8. Todo es vanidad. Vanidad de vanidad. Dice Coelet, el maestro. Ahora, el libro fue traducido al griego justo en la traducción de la Septuaginta a partir del año 250 a.C. como Eclesiastés. Eclesiastés en letras griegas, y esto es en letras latinas. Así, en letras latinas, Eclesiastés. Y Eclesiastés viene de eclesia, que es lo que se traduce en español como iglesia, asamblea, reunión. Entonces, nosotros lo conocemos con nombre griego, ¿sí? El libro de Eclesiastés, que viene del griego eclesia, que significa el asambleísta, el que se congrega, bueno, se puede decir el congregador, ¿sí? Bueno, eso es, pero nosotros nunca casi lo conocemos como Coelet, que es el propio nombre, sino como Eclesiastés, el que se congrega. Escriban esos nombres. Ahora, hablemos sobre el canon. Hablemos sobre el canon. Hablemos sobre el canon. El libro está en el Antiguo Testamento, pero hablemos que el Antiguo Testamento se formó de la Tanaj. Vamos al nombre completo de la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento, es Tanaj. Muchos escriben Tanaj con J. Yo discrepo, porque la propia transliteración, porque esto es en hebreo, debe ser una K, Tanaj. Buenos días, pongo el nombre de las vocales pequeñitas, ¿sí? Pequeñito. Pongo las tres consonantes grandes, porque el hebreo no tiene vocales. El hebreo antes de Jesucristo no tiene vocales. Las vocales aparecieron después de Cristo. Entonces, el nombre de la Biblia hebrea no es Antiguo Testamento. Los que llamamos al Antiguo Testamento somos los cristianos, porque tenemos dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Nosotros llamamos solamente, nosotros llamamos Biblia con Antiguo y Nuevo. Los judíos no creen en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento lo llaman la Tanaj. ¿Por qué Tanaj? Porque Tanaj agrupa tres grandes bloques de libros. ¿Cuáles son? El primer bloque, la Torá, que son los 5 primeros libros. Si saben los 5 primeros libros, empezando por Génesis, terminando en Deuteronomio. Los Nevi'im, lo pongo acá, Nevi'im, el libro de la ley. Los Nevi'im, es en hebreo, se llaman los profetas, Nevi'im, los profetas. Y los Ketuvim, son otros escritos. Ketuvim son otros escritos. Cuando digo otros escritos, me refiero a libros que no son ni la ley, la Torá, ni los profetas, como los libros que estamos hablando. Dentro de los Ketuvim está ¿qué? Está Cantar de los Cantares, o sea, los sapienciales o poéticos, Salmos,
Eclesiastés. Y también libros históricos como Crónica, todo ello son libros, otros escritos de Ketub, que significa escrito en hebreo, otros escritos. Pero dentro de los escritos están los sapienciales. Y justo dentro de los sapienciales está Eclesiastés. Mire, que estamos hablando. Está Eclesiastés en griego, en hebreo se llama Coelet. Entonces, en conclusión, Eclesiastés es un libro que está en la Tanaj, que forma parte de los Ketubim, y dentro de los Ketubim está en el grupo de los poéticos o sapienciales. O sea que sí está dentro de un canon, porque hay ciertos libros del Antiguo Testamento que no fue aprobado por la Tanaj. Ahora hablemos algo muy importante. Hablemos de algo muy importante. La canonización de este libro. Siempre los judíos tuvieron problemas con Eclesiastés. Siempre. Porque aparentemente Eclesiastés desentona con todo el mensaje deuterotestamentario del Antiguo Testamento ortodoxo. Eclesiastés desentona con la sabiduría, en la práctica de la moral, desentona con el cumplimiento de la ley, desentona con los libros proféticos, porque Eclesiastés sigue una línea teológica muy diferente al Antiguo Testamento. O sea, ¿para qué sacrificar? Hasta llega un momento de decir, ¿para qué vivir? Hasta vivir es vanidad de vanidades. Esto es vanidad, dice el predicador. Dice Eclesiastés 8. O sea, es un aparente pesimismo frente a todo. ¿Sí? Como esta mañana con el temblor. ¿Para qué vivir si no puede venir un temblor más grande y no morir? ¿Para qué vivir si en este momento están muriendo miles, cientos, millones de personas en el mundo? ¿Para qué vivir? Eso es lo que pregunta Eclesiastés. Vamos al por qué. ¿Por qué Eclesiastés es tan pesimista? Busquemos razones. Busquemos razones. Y sí hay una aparente razón. Hay una aparente razón del pesimismo de Eclesiastés. ¿Cuál es? Tradicionalmente se ha dicho que Eclesiastés lo escribió Salomón. Eso es lo que la tradición dice. Y es más, en Eclesiastés capítulo 1, versículo 1, y en los primeros versículos del capítulo 1, da a entender eso. Un rey de Jerusalén, da a entender. Y también porque a Salomón se le asocia con la sabiduría. Y parte de los libros sapienciales poéticos se le atribuyen a Salomón. Pero en Eclesiastés hay algo más. Los últimos eruditos del siglo XVIII con el racionalismo, y actualmente se discrepa que haya sido Salomón. ¿Por qué? Se piensa que Eclesiastés se escribió a partir del siglo V, buenos días, se escribió a partir del siglo V antes de Cristo, en la época de la dominación persa. En la época de la dominación persa. Acuérdense que los persas destruyeron a los babilonios, porque los babilonios habían llevado cautivo a la cautividad a Israel, al pueblo de Jerusalén. Pero, aquí hay un pero. El pensamiento que está en Eclesiastés es muy diferente a la línea de pensamiento que está en todo la Tanaj, en los otros libros de la Biblia. Se sigue un pensamiento que no concuerda con el pensamiento general del Antiguo Testamento, no coincide. Ojo, no estoy diciendo que sea malo, no coincide. Entonces,
Se piensa que el libro no se escribió en la época de Salomón, siglo X antes de Cristo, que fue el siglo de la monarquía, el siglo más bonito, el siglo hermoso de prosperidad, donde estaba David, Salomón, etc. Se está pensando que se escribió a partir del siglo V hasta el siglo IV por dos razones. Número uno, el tipo de hebreo. Número uno, el tipo de hebreo. El hebreo que está en Eclesiastés es un hebreo con tendencia al arameo. Es lo que se llama un hebreo arameizado. ¿Entendieron eso? Es un hebreo más estilizado, más limpio. Y ese hebreo estilizado, arameizado, apareció en el siglo V antes de Cristo con los persas. O sea que es más un arameo que un hebreo. ¿Por qué? Porque si se hubiera escrito en el siglo X antes de Cristo, hubieran usado otro tipo de hebreo con otro tipo de letras, que eran las letras cananeas del antiguo hebreo. Pero esta vez no se usa eso. Se usa un hebreo muy aramizado, pulido, fino, con la influencia de los trazos persas y más elocuente. Entonces, ese hebreo aramizado está en Eclesiastés. Por ende, se escribió en el siglo V antes de Cristo bajo la dominación persa. Eso apunta a un estudio muy fino en el punto de la estilística, en el punto de las letras, ¿sí? Esa es una razón. Razón número dos. También en ese tiempo, ya en el siglo V, ya estaba forjándose el pensamiento griego, los griegos. Y el siglo V y IV fue la época de los presocráticos. Fue la época de los presocráticos y de la influencia del helenismo, de los griegos, la influencia helenística. Cuando digo helenística, me refiero a los griegos. A los griegos. O sea que ya empezaba la filosofía griega, y la filosofía griega fue la filosofía que ya empieza a filosofar sobre el origen del mundo, de la naturaleza, sobre el significado de la existencia humana, sin usar a los dioses. Ya. Sin usar, por favor, el sándwich y los huevos que estén bien refrescados. Por favor, el seco de chivo. Entonces, uno de los aportes del pensamiento griego es la desmitologización, porque antes los griegos, los grandes misterios del mundo, la existencia humana, las leyes naturales, los terremotos, la lluvia, se explicaban estos fenómenos naturales con la visión del mito, que un dios del terremoto hizo temblar, que el dios del sol hace que el sol salga, ¿sí? Entonces ya los filósofos griegos empiezan a dar explicaciones dentro de las conjeturas de las leyes de la naturaleza. Por eso que la filosofía griega va desmitologizando la explicación del mundo, que el mito sí lo daba. Mitos persas, egipcios, babilónicos, etc. Entonces, vemos que ya en el siglo V, siglo IV, están los presocráticos, y ya hay un pensamiento filosófico griego que camina al esplendor. Y en esa época encontramos a Heráclito, a Anaximandro, a Anaxímenes, Protágoras, y después nace Sócrates, Platón. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay sobre todo dos grandes escuelas: el estoicismo y el epicureísmo de Epicurio, epicureísmo de Epicurio.
Como dijo Yahvé bailando el despacito, vamos despacio. El epicureísmo. Detengámonos acá. El estoicismo y el epicureísmo fue dos corrientes filosóficas, sobre todo el epicureísmo, que empezaron a cuestionar la vanidad de la vida. Ellos decían, sobre todo Epicuro, ¿para qué tantas riquezas si no la va a disfrutar? ¿Para qué? Y cuando usted tiene tantas posesiones, es esclavo de las riquezas y nunca se es libre. Oye, interesante. Entre más pese el equipaje, menos libre es. ¿Para qué preocuparse? Y dicen que varios alumnos de Epicurio y de los estoicos, como un famoso Diógenes, que cuando iban a una reunión, a una comida, se orinaban. Porque la vida hay que tomarla ligeramente. ¿Me voy a entender? Comer lo que quieren, evitar lujos, riquezas. Porque la vida hay que vivirla como es, salvajemente. Entonces, ¿cuál es el problema? No es el problema. La bendición. ¡Qué coincidencia! El pensamiento de Eclesiastés va por la misma línea de los presocráticos griegos, de la filosofía griega, por la línea del estoicismo y por la línea de los epicúreos. Cuestionar sobre el valor de la vida. ¿Entendieron, hijos? Lo que dijo Pastor acerca de mientras más pesa la maleta, más... O sea, entre más, o sea, mientras más pesa el equipaje, menos libre. Pero es al revés. Entre más pequeña y más liviana sea la maleta, más libre soy. ¿Entendieron, los chicos? Más libre. Y eso también lo decía mucho un presidente de Uruguay que murió, Pepe Mujica. Uy, su discurso que daba en la UNA, a mí me encantaba escucharla. Él decía, era un filósofo y fue uno de los presidentes más amados, porque a él no le interesó el poder, no sé cómo se hizo presidente, pero él gobernó como quiso. Su casa era humilde, tenía un Volkswagen de esos mexicanos antiguos, y él decía que entre menos me pese la maleta o el equipaje, más libre soy. Oiga, mire, yo le digo una experiencia, yo soy uno de los pasajeros que menos cargo en maleta. Si se me burlan, yo cargo, cuando voy de viaje, cargo algo chiquito y meto lo esencial. Y en una conexión aburrida de varias horas, yo estoy paseando, no preocupado por lo menos porque no tengo, dándome vueltas. Y cuando uno lleva una maleta grande, varias maletas, uno es esclavo cuidándola. Sí. Ni siquiera disfruta un cabello. Entonces, entre menos pese el equipaje, toda la vida están perdonados. Por eso me se cura en el nombre de Padres y Hijo y Espíritu Santo. Entonces, conectémonos con Eclesiastés. Eclesiastés tiene un pensamiento no tanto judío, sino helenístico, griego, del estoicismo y epicureísmo sobre, buenos días, sobre el valor de la existencia humana. ¿Me voy a entender? Ahora sí, con estas dos razones, el tipo de hebreo y la similitud con el pensamiento helenístico del estoicismo, del epicureísmo, yo sí también me uno a la opinión fundamentada, que es un libro del siglo V de la influencia griega y que no fue escrito por Salomón. Chicos, que lo haya escrito por Salomón o no, eso no importa la inspiración, es palabra de Dios. A veces nosotros nos asustamos porque cuestionamos el autor de un libro. Ay, Moisés, ¿cómo que Moisés no escribió la Torá? O cómo es que Salomón no escribió Eclesiastés. Digo, tranquilo, eso mismo pasó con Hebreos. ¿Se acuerda? Por muchos siglos se pensó que Pablo escribió a los Hebreos. Se pensó. ¿Cierto? Pero ya se descubrió que Pablo no escribió esa carta.
Pregunto, ¿dejó de ser palabra de Dios? No, porque no endiosemos el escritor humano, sea Salomón o sea Pablo, porque por encima de Pablo, de Moisés, está ¿quién? Dios. El escritor supremo de la Biblia se llama Dios. Pablo, Moisés, Salomón, lo que sea, son instrumentos de Dios, mientras que no pongamos en duda al autor divino que es Dios, podemos discrepar quién pudo escribir un libro, ¿sí?, de la Biblia. Entonces, pues Salomón, no haya sido Salomón, eso no pierde la belleza del libro. Ahora, yo sí pienso que no fue Salomón, fue toda una influencia, un autor anónimo, un escritor anónimo en las manos de Dios, que usó la riqueza del pensamiento griego para dar otro pensamiento diferente del Antiguo Testamento, porque los libros del Antiguo Testamento es: sométanse a Jehová, hagan sacrificio, cumplan las leyes, la purificación, Entonces te dice: eso es vanidad de vanidad. Vivan la vida, disfruten, porque se van a morir. Y eso sí me suena que es pensamiento griego. Entonces, sí, Marisa. Que si este libro discrepa con los otros libros de la Torah, ellos sí aceptaron ese libro. Sí. Libro, ¿por qué? Ay, Marisa, ese es uno de los misterios que yo no entiendo. Y dijo usted que otros libros no aceptaron. ¿Cuál es ese libro? No, vieron varios, inclusive el Cantero de los Cantares también tuvo problemas. Pero lo más interesante, Marisa, que a pesar de que los judíos no estaban contentos que hayan incluido ese libro en la Tanakh y que esté en el grupo de los Ketubim, género sapiencial, lo dejaron. Y mire, ese libro pudo haber salido en el último concilio de la canonización del Antiguo Testamento, que fue a finales del siglo I, en el concilio de Yania. Pero en una forma misteriosa, los judíos de Yania, los fariseos de Yania, que queda cerca del Mediterráneo, una ciudad cerca de la antigua Jerusalén, del Mediterráneo, aprobaron ese libro de Eclesiastés. O sea que el último concilio para la canonización del Antiguo Testamento aprobó el libro de Eclesiastés como libro inspirado. Ahí viene la pregunta de los eruditos. Oiga, los judíos criticaron el libro, pero lo terminaron aceptando. Y yo voy a tratar de pensar que, chicos, y aquí vamos a disfrutar, porque si hay un libro que habla la verdad es este. ¿De qué te crees? ¿De qué te crees? ¿Qué te crees? Porque eres bonito o bonita, porque tienes un gran carro o un título, un prestigio. Vas a estirar las patas. Solamente yo conozco un inmortal, Pepito, un amigo mío. Ese sí era inmortal, ¿sabe por qué? Porque nunca podía estirar la pata porque era cojo. Entonces, ahora miren, oye, ¿verdad? Es que este libro choca porque te confronta. Oye, y ese libro cae bien para el mundo de hoy, que se tiran los pedos más arriba de la boca. Ay, porque yo soy de abolengo. Oye, estos libros deben leer los que se creen en sangre azul, los reyes de Inglaterra. Ay, yo soy de la realeza. A mí no me pueden saludar las manos, cuidado con el libro. Esas bobos, los gusanos te lo van a comer también. Ya murió la reina de Isabel de Inglaterra y Trump también va a morir. Los 20 años ya Trump no existe. Se va a morir porque es humano. Nos vamos a morir, Correa, yo, todos. Entonces, este libro, cuando hay un libro, un sabio que te confronta sobre el significado de la existencia modesta, o incomoda. ¿Sí me entiendes? Y ¿sabes qué termina diciendo el libro? Lo único seguro es Dios y la muerte. Y hay más, va más allá, dice, nadie sabe qué hay después de la muerte. Nadie lo sabe. Ay, todavía es fuerte, porque no habla de la vida eterna, sino pone en duda la vida eterna. Nadie sabe qué hay después de la muerte. Nadie sabe. Te lo dice el libro, duele. Porque uno espera que el libro diga hay vida eterna, no te la dice. Te hace una filosofía del hoy, ¿sí me entiendes? Pero yo voy a terminar con lo que Cristo opinó de Eclesiastés. Cristo dio una opinión rabínica magistral en el Sermón de la Montaña. ¿Estamos claros acá?
Todo es vanidad y vanidad. Entonces, ¿por qué quería conseguir una novia bonita? Conseguir una feita. Igual la bonita y la feita también se van a morir. Todo es vanidad y vanidad. A mí me gusta el libro. Y los judíos terminaron respetando el libro del pecado. Ahorita que estuvimos traduciendo ese libro, sí, es fuerte. Es fuerte, es fuerte, es fuerte. Llegó un momento que dijimos con el equipo, fíjate, ¿para qué vivir? Y está bien el nombre que le colocaron. Es un vacío frente al vacío. Pero vamos para allá. Bueno, chicos, ¿quedó claro? ¿Qué opinan? Un minuto para que copien algo de lo que escribí. Hasta aquí fue claro el nombre de los libros, que en hebreo era Coelet, significa el predicador, se tradujo Eclesiastés en griego, una Septuaginta, figura Eclesiastés, y que está en el canon de la Tanakh. Porque hay libros del Antiguo Testamento, hay algunos que no están en la Tanakh, no estuvo en la Tanakh. Aquí en el libro, en uno dice, usted dice que no importa quién escribió, pero sí importa lo que está escrito. Sí. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, estas son las palabras del maestro, hijo del rey David, y gobernante de Jerusalén. Significa que fue un rey, porque dice la palabra eso. Acá también dice en 1:2, yo el maestro fui rey de Israel y viví en Jerusalén. Me dediqué a buscar el bien. O sea, nada a entender que fue el rey. Sí. Pero no se duda de lo que está escrito. Ya voy a explicar, hay una razón. Cuando yo estoy sentado, ¿sí se ve? Ahora bien, vamos a hablar. Vamos a hablar un poco. Es cierto, con la mano. Vamos a hablar un poquito sobre lo que dice Maritza. Hay libros que aparentemente, supuestamente está claro sobre el escritor porque lo dice, como en este caso, Salomón, Salmos también. Pero hay un problema, Marisa. Los libros antiguos, la literatura antigua, había un fenómeno literario que se llamaba escribir un libro por un desconocido y atribuirlo a un famoso. Porque antiguamente no había las patentes, ahora ya no se da eso. Yo escribí un libro, lo patentizo con mi nombre. Pero antiguamente era muy frecuente que yo escribía el libro y se lo atribuía a un famoso para que lo leyera. Y eso pasa en la literatura griega. Por lo menos hay libros que le atribuyen a Platón y Platón nunca los escribió. Como los diálogos de Platón, nunca los escribió Platón. Aristóteles, hay muchos libros atribuidos a Aristóteles, e inclusive del Nuevo Testamento, el Evangelio atribuido a Tomás, a María, a Magdalena, y no fueron de ellos. Entonces, si era común, Marisa, que una persona desconocida, aunque fuera sabia, escribiera un libro y para que el libro fuera leído, le usaba el nombre de un famoso. Yo, Salomón. Entonces, eso era frecuente, hija mía. Pero lo importante no es eso. ¿Sabes cuál es el argumento para pensar que no fue Salomón? El contenido. El hebreo no es un hebreo de la época de Salomón. Es un hebreo muy fino. Y segundo, la línea del pensamiento no estaba en ese tiempo, en el siglo X, porque Salomón vivía en la riqueza. Salomón no va a despreciar a las 1000 mujeres que tenía. Oiga, pobre Salomón tener 1000 mujeres. Yo pienso, y con una da problema. ¿Cómo será con ella? Ahora caso puro. Y piensa en tener 1000 mujeres y tener 1000 suegras. Con una lleva un problema, como si era con mi suegra, Martita. Bueno, Salomón vivía en esplendor, él no va a decir eso. Y número 2, esa línea de pensamiento, que todo es un vacío, no era de esa época. Ese pensamiento nace de la filosofía griega con los estoicos, ¿sí? Entonces, por eso es que hay libritos así. Bueno, pasemos más al contenido. Ya hablé algunas cosas de la introducción. ¿Puedo borrar así? Sí.
Vamos a hablar de la línea del pensamiento. El libro tiene 12 capítulos. 12 capítulos. ¿Sí? Vamos a hablar sobre los 12 capítulos. Traje dos, el Nuevo Testamento del PCB. Como no tengo todavía el Antiguo Testamento del PCB, pues me tocó traer un Antiguo Testamento de la PDT, que es buena esa traducción. Disculpe, doctor, ¿para eso vamos a estar en? Ya estamos traduciendo el Antiguo, ya hay cuatro libros del Antiguo traducidos. Pero como no van a imprimir estos 4, entonces estamos esperando acabarlo, que lo acabamos en el 2029, ahí se imprime el antiguo con el nuevo. Pero se está colocando en YouVersion, la plataforma digital. Entonces, los libros del Antiguo Testamento ya se están colocando en YouVersion, ahí lo pueden ver. Sí, o también en la página web del Proyecto Evangelio. Escriban la página web www.proyectoevangelio.org. Pero Evangelio escríbelo con doble E, porque hay una razón. Proyecto Evangelio, ahí lo encuentran y lo pueden bajar y lo imprimen. ¿Dónde Todo lo proyecto. ¿En dónde es la doble E? En la primera. En la G, no. Evangelio, doble E. Proyecto Evangelio con doble E. Cuando dice Evangelio, pongan doble E. Doble G. Sí. E de gato, G de gato, no E. G de gato, doble G de gato. .org. .org, sí señor. .e. .org, sí. Bueno, ¿Cuál es esta traducción PDT? eso se llama palabra de Dios. Palabra de Dios para todos. Es una sigla de palabra de Dios, que es muy buena traducción. Sigamos, chicos. Vamos al contenido. El libro tiene 12 capítulos. Muy bien distribuidos. Los 12 capítulos tienen 2 partes. La primera parte tiene un prólogo. Y el prólogo habla, o sea, el prólogo, sí, habla sobre el hastío de la vida. Esa es la primera parte. El prólogo tiene, la primera parte tiene un prólogo más, el hastío De la vida. de la vida. Y eso lo vemos, la primera parte va de los capítulos 1 al 12. 1 al 12. Perdón, 1 al 6. 1 al 6. Ya. Entonces, esa primera parte va a trabajar el hastío. Aunque siempre, mire, bosquejar el libro de Eclesiastés es bien difícil. Pero haciendo un intento, podemos, porque se repite mucho, da la vuelta, ¿sí? Entonces, y siempre está repitiendo, todo es vanidad, vanidad de vanidad, dice el maestro. Ahora, pero aún así, uno puede ver en los primeros 6 capítulos una reflexión sobre el hastío. Todo cansa. Aunque no le guste, Martita. Hasta la mujer cansa. Hasta el marido cansa. Hasta los hijos. A veces quiere uno huir y tener los hijos porque también estresan, ¿sí? Todo cansa. La plata cansa. La suegra ni se diga. Hasta la sabiduría cansa. Todo cansa. La riqueza cansa. Pero habla sobre el hastío en los 6 primeros capítulos. Y en los 6 restantes, del 7 al 12, en el prólogo habla sobre la risa. Ahora, en cada capítulo, cafecito, estamos hablando por el cafecito. En
parte, pues, entonces hay dos partes, uno sobre el hastío y otro sobre la risa. En cada parte hay 4 decepciones. O sea, es un libro de decepciones. 4 decepciones. Entonces, vamos a ver las 4 decepciones. 1, 2, 3 y 4. Y también aquí. 1, 2, 3 y 4. 4 decepciones. Entonces, vamos a ver. Primero, en la primera decepción habla la gran vida de Salomón. La gran vida de Salomón. La riqueza. Entonces, parece que el comienzo del libro que habla sobre la gran vida de Salomón, la realización de Salomón, parece que eso va Sobre la riqueza. sí, eso va a ser la temática del libro, la gran vida de Salomón, la realización. Pero eso es una mentira, pues, porque introduce la vida de Salomón realizada, rica. Pero eso va a ser la introducción para decir eso no vale nada. O sea, es como un enganche sobre la opulencia de Salomón y después destruir el enganche, decir, ¿de qué le sirve tanta riqueza? Y igual se va a morir. La segunda decepción, la condición mortal. La condición mortal. Hay en la condición mortal, la filosofía de la muerte se trabaja mucho. Ya, van a morir. Vanidad de vanidades. ¿Y quién te enseña sobre la vanidad? La muerte. No vale nada. Condición mortal. Y aquí se pregunta sobre la limitación humana. Tercera decepción. El individuo en la sociedad. El individuo en la sociedad. Dice, aparentemente usted se siente lleno con tus hijos, con tu mujer, pero después ellos se van. Ellos se van a hacer su propia existencia y te quedas solo. Y aunque te quedes con la familia y con los integrantes de la comunidad, también te sientes solo, porque empieza a vivir la limitación humana. Y cuando usted empieza a vivir la finitud humana, aún se siente solo en medio de la congregación. ¡Qué tremendo! Oye, ¿usted han vivido esa sensación cuando tienen grandes problemas de salud, grandes problemas existenciales, deudas inmensas, que cuando están sufriendo el mal, llega un momento que ustedes se sienten vacíos y se sienten solos aunque estén rodeados de gente? Yo lo he vivido. ¿Qué puedo entender? Entre Dios tiene todo. No, y aún así, usted a veces puede ser un gran creyente, pero llega un momento que no entiende a Dios en el dolor. Es parte del proceso del dolor, ¿sí? Aunque no estoy diciendo que, ojo, no estoy diciendo que usted niegue a Dios, no. Hay un momento que usted se siente como abandonado por Dios, aunque usted tenga a Dios. Y eso vivió Cristo en la cruz cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Claro, porque sí. No estoy diciendo que usted se está alejando de Dios o que usted no sienta a Dios, no, usted lo va a sentir. Pero hay momentos en la vida muy puntuales que tanto es el dolor que usted vive, que aún así vive como la soledad, ¿sí me entiende? Y siente que Dios como que te dejó a la suerte. No, esa sensación se puede vivir, es natural. Mire, oremos por Saqueo, él está preparándose porque se va a casar muy pronto. En la cultura antigua. Ahí ves esa parte humana. Sí. Sí. Porque yo siempre he dicho, no somos 100% espirituales, somos 100% humanos. Ahí sale esa humanidad. De Y acuerdo. a pesar de tener a Dios, sale de ancianos. De acuerdo con ella.
Decepción. Es una sátira. Es una sátira al dinero y a la riqueza. ¿Es la cuarta? Sí. Una sátira, es como un sarcasmo al dinero y a las riquezas. Oiga, este libro lo deben leer los ávaros archimillonarios. Hay gente, está bien tener una vida cómoda, yo estoy de acuerdo en tener una vida cómoda, pero hay gente que desperdicia su vida tratando de labrar un imperio económico que nunca lo va a disfrutar, sino que va a traer problemas. La avaricia, los ahorros. Pero es que yo creo que ya es una enfermedad. La avaricia es una enfermedad. Y esos ávaros son los que tienen problemas con morir, porque están tan cómodos en la avaricia que la muerte les daña la comodidad de la avaricia. ¿Sí? No tienen problema en morir. Hay no menciono el nombre, un famoso archimillonario ecuatoriano, fue político, pero uno de los más grandes millonarios de Ecuador, el más grande, y llegó a estar entre los 20 más grandes del mundo en dinero, y ahora está enfermo. Creo que ya empezó a tener Parkinson, que tener una enfermedad que la pérdida de la memoria, y no se acuerda de nada. Dijo, oiga, pero ese hombre gastó la vida en construir una fortuna y mire cómo quedó. Con Parkinson, enfermo, en medio del palacio. Y eso es lo que cuestiona Eclesiastés. Y ¿Para qué tanto trabajo? sí, me cuenta mi mamá que en Yaguara, un municipio de Huila, cerca de Neiva, ese municipio era de puros millonarios, asentados. Allá vivían los Jafé, los Saqueos, los Rodríguez, los Yavetsis, por allá. Los millonarios asentados. Y era un pueblo que no aceptaba un habitante pobre. Los que trabajaban en el banco, en la farmacia, eran de otro municipio que iban todos los días a Yaguará a trabajar en el banco como empleados, pero los que vivían ahí eran millonarios. Va un cura jovencito y sabio y colocó un letrero en el cementerio que decía: aquí termina toda la vanidad del mundo. Oye, sabía el cura, pero lo votaron, ¿no? Bueno, vamos a otra decepción. 4 decepciones de los capítulos 7 al 12. 4. El valor de esta vida. El valor de esta vida. Eso no era la risa. No. La risa es el prólogo. El tema de la risa es el prólogo, ¿sí? Pero en sí, el valor de esta vida. Y plantean, cada vez que se decepciona de la vida, es como decir, riámonos de eso. ¿Sí me entienden? Tenemos que reírnos de eso. El valor de esta vida. ¿Qué significa la vida? Si la muerte es real. Segundo, la insatisfacción del amor. Dice Yahvé, no se case Yahvé. Insatisfacción del amor. Y llega un momento que dice, puede enamorarte y tener una esposa, pero al final del camino también eso va creando problemas, hastío, que ni el amor te da el sentido de la felicidad. Oiga, hasta cuestiona lo más noble y lo más sagrado, Yahvé, el amor. ¿Quién no ha enamorado? Y en un momento el amor te hace sentir bien en cierto momento, pero si sigues caminando el mismo amor te hace sentir basura. ¿Cuántos sufren por amor, sí o no? Muy interesante el libro. Oiga, ¿verdad? Y el hijo de entender que no hay relaciones matrimoniales seguras. Aunque usted tenga un buen matrimonio, también lo sufre. Dígame, ¿quién es perfecto en su matrimonio? Llevan de la mano. Porque la otra persona también te hace desaires. La otra persona te hace desaires con su forma de vida. Por lo menos
Decía una mujer, yo tengo un esposo lindo, me complace en todo, pero digo que ronca mucho. Esa es una insatisfacción del amor. Aunque usted se ría, pero el ronquido del cónyuge también te incomoda. ¿Sí me entiende? Ay, yo tengo un lindo esposo, pero me gusta. Le huele feo los pies y está. Me toca, ya está enfermo y me toca atender. O sea, increíble la insatisfacción del amor. Solamente el amor perfecto está en Dios, en Cristo Jesús. Sí. Ahora bien, tercero, caprichos de la fortuna. Caprichos de la fortuna. Mire, aquí el libro de Eclesiastés le da duro al tema de la riqueza, ¿no? Se la agarra con la opulencia, se la dio. ¿Por qué? Porque los estoicos y los epicúreos vivían con el día y vivían con ropas de pordiosero. Oye, en mi vida de cura, los curas enfatizan mucho esa vida por el voto de pobreza. Ellos son sencillos, ¿sí me entiende? Van a su oficina, no tienen cuadro, no tienen nada. Cuarto, el valor de la ancianidad, el valor de la vejez, el sentido de ser ancianos. Y aquí trabaja el valor de la vejez. ¿Qué significa la vejez? La vejez, hay una expresión de Eclesiastés que dice, la vejez es como la graduación del sinsentido de la vida. Escriban esto. En el hebreo se traduce así, el hebreo dice así: la vejez es como la graduación del sinsentido de la vida. La vejez es como la graduación del sinsentido de la vida. Llega a sentir este sentido de la vida, de todo lo que tienen, de las riquezas, de todo, de los hijos, del esposo, de todo. Al final no se relacionaría con ser mal agradecido con lo que tienes, sino dar gracias por lo que tienes y disfrutar de lo que tienes. Bueno, llega la muerte y decir gracias por lo que tuve. Esta es una perspectiva cristiana, pero Eclesiastés no está hablando de una perspectiva cristiana, sino de una reflexión cruel de la vida, ¿sí? Quitando al Dios cristiano, ¿sí me entiendes? Pero ahorita yo voy a terminar la clase viendo cómo Cristo entendió Eclesiastés. Ese va a ser mi banquete, ¿de acuerdo? Entonces yo quiero que, porque Cristo leyó Eclesiastés y se manda un discurso en el capítulo 6 del 25 al 34 desde una visión de él, pero más esperanzadora. Pero todavía él le gustó Eclesiastés, porque él recoge los 6 puntos que trae Eclesiastés, lo trae Cristo y le da una mirada esperanzadora ahí. Ojo, yo voy a terminar con Cristo, eso no se lo olvide, ¿sí? Porque yo soy muy cristocéntrico. Porque leer este libro es como, significa, ¿no? Si alguien lee este libro que no tiene idea, ¿para qué estudio? ¿Para qué trabajo? No le vale nada, mejor cojo una mochila y me voy por ahí y llega, no sirve de nada, mejor me suicido, ya, chao. Oiga, hija. Es un despropósito de la vida. Es un despropósito de la vida, este libro, o sea, mejor ni leerlo sin Cristo. No, por eso que antes que se peguen un tiro ustedes, voy a concluir el libro de Eclesiastés desde la óptica de Cristo. Amén. Amén. A un joven no le va a leer esto, porque si no, mami, no sirve de nada lo que fuera. Y ese libro me inspiró que yo escribí un libro que se llama La miseria de la existencia humana. Yo escribí un libro desde esa óptica, pero en Cristo. Chicos, pero un momentito. Mire, hay momentos que sí nos toca filosofar sobre la realidad. Sí. Yo no puedo decir yo no me muero, yo no me muero, yo no sufro. No, no va a sufrir, hijito, va a sufrir. Se va a morir, va a tener cáncer, si va a tener cáncer, va a tener un problema bancario. ¿Cuántos millones de gente se quedaron en la pobreza con el tema del Yamil Magua en el 90 y pico?
¿Cuánta gente ahorita está sufriendo y ellos pues, estaban de salud en Cristo? Pero ahora que tenemos que ellos hasta dudas de su fe. O sea, el libro de Eclesiastés tiene un mérito, Maritza. El mérito es reflexionar sin ningún filtro sobre la vida y el valor de la riqueza de la suegra, de los hijos, de la esposa, de su propia sabiduría, de todo hasta de la propia religión. Y es bonito, mi hija, es bonito, pero también hay que ver desde qué, o sea, también hay que ver que hay que saberlo hacer, esta reflexión. Mire, yo una vez hice, recién, en vacaciones, cogí la mochila y me fui a aventurar por los pueblos de la costa. Y disfruté sin pensar en nada, sin mucho equipaje. Me sentí bien. Porque a veces uno cuando se mete en la estructura, qué sé yo, de su profesión, de su ministerio, de su ropa, de su casa, de las demás de la sociedad cristiana, la sociedad, uno como que va cargando mucho peso. Y a veces es bueno desconectarse, coger la mochila y irse por 2 semanas, a estar no saber dónde va a dormir, buscar un hotelito pequeño, quedarse ahí, comer lo que ve, o sea, es una experiencia que la disfruté. Y uno como que se desestresa. Y Eclesiastés te invita a ver la vida como es, salvajemente, cruelmente, pero eso es la vida, vanidad de vanidad. ¿Verdad? Toda vanidad se llama modesto. Sí, sí. Los reyes de España. La sangre azul no existe. La sangre siempre es roja. Y la sangre de los reyes de Inglaterra está dentro de las categorías de la sangre clase, más A, menos A, lo que sea. Muchos ya tienen sangre normal. Se mueren y... Oye, eso sí, para mí es pedantería. Entre más clases sociales, más vanidad. Mire, yo amo mi oficina, porque está al frente del cementerio del Valle. Cuando va un estudiante que se cree más que la mamá de Tarzán, digo, mijito, ves la tumba, esa fue de un ministro de Estado, y ahí está podrido, mijito, así conmigo y yo. ¿Qué te crees? Tranquilo, mijito, respira. 1, 2, 1, 2. Y cuando alguien quiere estar por encima de los demás, tranquilo, mijito, tráeme para allá, hasta mañana puede morirse, o en este minuto. Así es. Eclesiastés me presenta eso, me plantea eso. La realidad de La realidad. Bueno, chicos, vamos a hablar características más de Eclesiastés. ¿Puedo orar? Antes que le muestre, me perdí un poquito en el primer punto cuando dice la gran vida de Salomón. Sí. Si se supone que Salomón vivió en el siglo X. Sí, pero dije que el libro fue escrito recién del siglo V. Aunque vos es Salomón, ¿sí me entiendes? O sea, sí, ¿qué va de...? No, pero que dice la gran vida de Salomón. O sea, ahí sí. No, estamos hablando de una persona que todavía no existía. No. Lo que quiere decir el libro es recoger quién fue Salomón. Aunque el libro se escribe en el siglo V, toca a Salomón, el rey de Jerusalén. O sea, es como una forma sarcástica. Comienza el libro diciendo que Salomón lo escribió, pero es como también al mismo tiempo y la gran vida de Salomón también fue hastío, ¿sí me entienden? No sé si me entendió. Sí. Es un ejemplo, ¿no? Es como un ejemplo para criticar. ¿Qué es la parte que no entiende? Lo que no entiendo es que Salomón prácticamente es la época del siglo X. Sí. Claro. Sí. Y esto se escribió en el siglo V. Sí, lo que pasa es que al escribir el siglo V se está haciendo un recuento siglos atrás, ¿sí me entienden? Es como que yo escribo un libro y habla de Simón Bolívar. Simón Bolívar, el libertador, y quiera hablar sobre la libertad, entonces yo me inspiro varios siglos atrás, ¿sí me entienden? Eso está haciendo el autor. Sí, toma la época griega y va hacia atrás, como una forma sarcástica. ¿Entendió mi hermano? Listo. Vamos a borrar. Rafael, con todo esto se piensa casar. ¿Se va a casar? Es la realidad de la vida. Y lo va a hacer bien. Toda la vida. Yo le tengo una sierra para él. Yo puedo buscar una sabia. Vamos a algo que plantea mucho este libro.
algo, bueno, sí, creo que están escuchando ellos, sí. Algo que se plantea mucho en este libro. La limitación, la finitud. El libro maneja la teoría sobre el origen del mal. Obvio que toca sobre el mal. Y todo el libro dice que el mal es producto de la finitud de la existencia. De la limitación humana. Oiga, y esto es parte del pensamiento griego. El mal es producto de la finitud de la existencia. De la limitación humana. Y vean algo interesante. Aquí yo veo que sí es de influencia estoica y epicúrea. Porque el libro nunca dice que el mal lo causó Dios. No. Sí. ¿Me entiendes, chicos? El libro nunca dice que el mal lo causó el diablo. Aquí el diablo no lo menciona ni por nada. No culpa ni a Dios ni al diablo sobre el mal, sino que hace una reflexión filosófica sobre el origen del mal. Oye, me gusta. Y vemos la influencia filosófica, helenística, griega, sobre la concepción del mal, porque los griegos piensan así, como los estoicos. Dice, el mal es producto de la finitud de la existencia, de la limitación. No culpa a ningún ser espiritual, ni Dios ni el diablo. Entonces, plantea 4 tipos de males. Plantea, primero, el mal absoluto. Oye, estoy haciendo resumen de todo el libro, ¿sí? El mal absoluto. ¿Qué es el mal absoluto? Es como el mal ontológico. Es producto de la limitación. Ese es el mal completo de todos los tipos de mal. Es producto de la finitud. Al ser usted finito o limitado, va a sufrir. Va a sufrir. Entonces puede decir, bueno, yo no sufro, soy millonario. Usted va a decir, pero ese rico que va a sufrir, todo lo tiene. Ese tipo es archimillonario. ¿Cómo va a sufrir? Sí, pero también hay millonarios que se han pegado un tiro. Si son los que más se suicidan. Porque tienen el valor de la. Pero hay millonarios que sufren porque son brutos. Y no ser inteligente también es un dolor. O también hay millonarios que son feos. O tienen una enfermedad. O no saben amar. O tienen una decepción amorosa. O tienen depresiones, que también hay un compuesto químico para eso. Se deprimen. O sea, en conclusión, el dolor es producto de la limitación humana. En todos los sentidos. Sea dolor psicológico, fíjate. Ya los otros 3 limitaciones son específicas. Segundo, el libro habla sobre la limitación relativa. Y habla sobre los pobres. ¿Qué significa la limitación relativa? Es la privación de un bien. Ponga, es la privación de un bien. Un ejemplo de un mal relativo, producto de la limitación relativa, el mal relativo. Aquí también pueden poner el mal relativo. Yo puse limitación relativa, puede ser mal relativo. ¿Qué es un mal relativo? Privación de un bien. Un ejemplo, la pobreza también. No tener que comer. Entonces, cuando usted se priva de un dinero o se priva de la comida, está bien un mal, porque no va a comer. Un carro. Un celular. Privación. Entonces, también de limitaciones materiales también causa dolor. O sea que el dolor está presente en todos los sentidos.
O sea, por ambos lados la morcilla es negra aunque la barrera sea blanca. Se sufre. Tercer mal, la limitación biológica. O física. O física. ¿Qué significa esto? El cuerpo también se va debilitando y también el cuerpo está limitado. Hay muchos jóvenes que son jóvenes pero se mueven. Hay jóvenes que ya tienen cáncer, hay jóvenes que tienen problemas de salud. O sea que el cuerpo, mientras que estemos en un cuerpo, el cuerpo está finito, el cuerpo está limitado y causa una limitación que produce el mal. Y el último, el pecado. El pecado del ser humano causa limitación y nos causa dolor. Porque los que pecan no son felices. Los que viven una adicción, droga, sexo, alcohol, lo que sea. Entonces, el libro presenta 4 tipos de limitaciones. El absoluto, la limitación relativa, privación de algo útil, la limitación biológica, la muerte, la enfermedad y el pecado mismo que nos limita. El pecado mismo nos limita. Entonces, en líneas generales, el libro de Eclesiastés desde una figura, desde un lente epicúreo, estoico, analiza el dolor del ser humano, el mal, o sea, en el fondo hace una filosofía del mal, ese es el libro, y ve el mal es producto de esas 4 limitaciones. El mal es producto de un mal absoluto, todo el ser humano es finito, causa mal, es producto de una limitación relativa, a veces no tenemos los bienes, y es producto de una limitación física, el cuerpo se daña, el cuerpo tiene problemas y produce mucha enfermedad, y es producto también de su propia limitación, que el hombre es responsable de su propio pecado personal. Esas 4 cosas nos producen limitación y dolor, y hacen que la vida sea vanidad de vanidades. Escriban esas 4 limitaciones. Esas 4 limitaciones. Yanesi trajo ahorita sándwich de pavo. Pregunto, ¿quedó claro en líneas generales de Eclesiastés? Vamos a pasar al punto final que es Jesucristo. Sí. Pregunto, ¿quedó claro las líneas generales de quién escribió Eclesiastés, su fecha, qué significa en hebreo, qué es Coelet, Eclesiastés, el griego, todo eso? Y también las líneas teológicas, ¿cierto? Oiga, ahí no le echa la culpa al diario ni al del nombre. Vamos, y al final el libro plantea algo que sí me gustó mucho. Confiemos en Dios. Pongan, el libro termina que lo único que vale es confiar en Dios. ¿Sí? Como creerle a Dios. La confianza en Dios, pongan, para el libro de Eclesiastés, la confianza en Dios es el fundamento de la esperanza para vivir. La confianza en Dios es el fundamento de la esperanza para vivir. Me gusta que el libro haya ganado. ¿Puedo ahora mover el dedo? Por favor, los micrófonos. Fundamento de la esperanza. La confianza en Dios es el fundamento de la esperanza para vivir. Voy a leer un poquito en la PDT. Capítulo 9 del 7 al 10. Veamos algo del libro. Y miren que el libro dice, hay un momento, y yo quiero que usted lo escuche, dice Eclesiastés, disfruten la vida, tomen. Igual
se va a morir. Y ahí nació un dicho romano: comamos y bebamos, que mañana. Leamos capítulo 9, versículo 7. En adelante hasta el 10 dice: así que anda ahora, come, bebe, disfruta y sé feliz. Tranquilo, que Dios aprueba eso. Uy, dice que Dios aprueba eso. Ahorita me voy a tomar un vaso de leche, un vaso de leche. Dios aprueba eso. Viste bien. Oiga, viste bien. Viste bien y luce bien. Disfruta la vida con la esposa que amas. Oye, qué bonito, disfruta la vida con la esposa que amas. O sea, consiga esposa y disfruta la vida con la esposa que amas. ¿Sí? Todos los días de tu corta existencia, que Dios te permita vivir, que Dios te permite vivir bajo el sol. Eso es lo que te corresponde de tu vida y de tu trabajo bajo el sol. Cada vez que encuentres un trabajo que hacer, hazlo lo mejor que puedas. En el sepulcro, ahí viene sobre la muerte. En el sepulcro no hay trabajo, ni pensamiento, ni conocimiento, ni sabiduría, y para allá vamos todos. Vamos a sé qué bonito el libro, pero sí, a veces, si tú no lo sabes leer, te causa una depresión. También fui testigo de otros injusticias que tienen esta vida. Bueno, ahí habla que la vida no sabe de justicia. Y miren, oye, ¿verdad? Nosotros esperamos que haya justicia. No. Usted puede morirse sin justicia. Y miren lo que dice el 11. También fui testigo de otras injusticias que tiene esta vida. El que corre más rápido no siempre gana la carrera. El ejército más poderoso no siempre gana la batalla. El más sabio no siempre consigue dejar de ser pobre. Pero nosotros los académicos vivimos con las justas. Y hay brutos que son millonarios. Y el más astuto no siempre consigue hacerse rico. Hay gente que es avispada, pila, pero no siempre es rico. El más astuto no siempre consigue hacerse rico, y una persona educada no siempre recibe la recompensa que merece. Miren, nosotros los educamos. Todo tiene sus buenos y malos tiempos. 12. Nadie sabe qué le irá a pasar. Oye, interesante. Sucede como el pez que está atrapado en una red sin saber qué será de él. O como el pájaro que ha caído en una trampa sin saber qué va a hacer con él. Es lo mismo con la gente. Queda atrapada en los momentos difíciles que le llegan de repente. Oye, es cierto. A veces somos prisioneros de momentos. Vengo yo, voy por San Joaquín y una bala perdida me dejó cojo. Ese momento marcó mi futuro. Una mala decisión amorosa en un momento. Un embarazo equivocado en un momento. Como un momento te cambia la vida. Oiga, eso Jesucristo lo va a trabajar muy bien, el momento de la vida. Oye, es un libro filosófico real. Bueno, y sigue nombrando esto. Vamos a Cristo, y por eso sí hoy son la Santa TCB. Vamos a Cristo. ¿Ahora sí quiere casarme ya? Y yo ya tengo viendo a la pastora Amparito Parra, ¿estás ahí? Sí, está. Sí, mi pastor querido. Mire, ella es mi pastora. La que ora por mí, mi pastora Amparito, mi escudera. Bendiciones, Amparito. Bueno, depende cómo se le vive. Bendiciones, mi amado pastor.
Sí, yo soy obispo ordenado y para ser obispo, pues, sí. Pero aunque no ejerzo la pastoral directamente, yo no estoy entre los 4 pastores, porque yo soy un simple, insignificante ujier. De la bienvenida en un servidor de ustedes. Esa es la humildad de Cristo. Yo me hice oír. Sí. Claro, eso está entre proverbio y cantar de los cantares, está en la mitad. Oremos para que le pongan. Yo le perdí hoy con la retorno en la hoja. En esa no le pusieron. ¿Ah? En esa no le pusieron. No le pusieron. Bueno, hablemos de Cristo. Escriba. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Mateo 6, versículo 25 al 34. Oiga, Cristo se manda un discurso sobre el valor de la vida, cristianizando Eclesiastés. El discurso que se manda Cristo, él hace su propia reflexión sobre Eclesiastés. Interesante Cristo, oye, qué gran maestro. Parece que a Cristo le gustaba Eclesiastés. Porque Cristo es como Eclesiastés lo dice, sencillo, simple, no es vanidoso, nunca restriego que yo soy el Hijo de Dios, me respeta a mí por favor, que yo soy. Se arrodilló ante mí. Por favor, Pedro, téngame el mejor desayuno, porque usted va a alimentar hoy al Hijo de Dios. ¿En serio? Hasta Cristo hizo eso. Se juntó con los pobres amigos de los leprosos. Comía lo que le daba. Un buen sentido de humor. Porque parece que Cristo, no parece. En las investigaciones académicas vemos que Cristo hizo toda una teología de Eclesiastés. Y le gustaba Eclesiastés. Porque Cristo pensaba como Eclesiastés. Pero también le dio a Eclesiastés un sentido esperanzador, Martita. Y eso lo vemos en Mateo 6, 25 y 24. Entonces, ¿cómo? Voy a leer la Biblia del querubín, la TCB. La TCB. Esta es la versión la que hemos hecho, que está mucho mejor el léxico, pero ustedes pueden seguir sus versiones. Marisa, ¿usted sí lee la Biblia del querubín? Sí. ¿Le gusta la Biblia del querubín? Sí. Me leo varias. Ya. Las suyas. ¿Se entiende verdad? Sí, venga. Pueden leer en cualquier versión. Entonces, vamos, el título que le colocó la TCB se llama Jesús enseña sobre los bienes materiales y el estrés. Así lo podemos llamar. Jesús enseña sobre los bienes materiales y el estrés. Oiga, usted dice, pero ya pensé cómo puso estrés, si estrés es un término moderno y no está en la Biblia. Cuidado, el concepto de estrés sí lo maneja la Biblia. Porque en la Biblia hay una palabra griega que dice no se preocupen demasiado, no se afanen mucho. Y esa expresión griega que significa no se afane mucho, no se preocupe demasiado, es lo que significa el estrés de ahora. Lo que pasa es que la TCB ha querido actualizar el lenguaje para que los jóvenes se enganchen, leyendo una Biblia con un lenguaje de ellos, ¿sí? Ahora bien, pongamos un título diferente a lo que dice la TCB, pongamos la concepción de la vida según Jesús. La concepción de la vida según Jesús. La concepción de la vida según Jesús. Esos versículos que vamos a leer, Cristo presenta una postura filosófica existencialista, esperanzadora sobre la existencia humana, sobre la vida. Y nos da 6 principios. Hay 6 principios sobre cómo concebir la vida.
y me encantan. Y sobre eso escribí un libro que se llama La miseria de la existencia humana. 6 principios. Entonces, si usted vive los 6 principios, aprende a ser feliz en esta vida. En lo que más se pueda. Porque la felicidad absoluta de esta vida no existe. Pero en lo que más se pueda, Marisa. En lo que más se pueda. En lo que más se pueda. Primer principio. Escriban. Tenemos tiempo para terminar bien con eso, sí. Pero no va, ¿cierto? Sí. Pero no va a haber preguntas. Primer principio. No absolutizar los bienes materiales. No absolutizar los bienes materiales. No absolutizar los bienes materiales. Capítulo 6 de Mateo, estamos en Mateo, ¿sí? Sí. Capítulo 6, versículos del 25, del 25 al 26. Capítulo 6, versículo 25 al 26. Bueno, ustedes, yo voy a leer una TCB que me gusta, y le va a gustar el lenguaje de la traducción, pero ustedes lo pueden leer en sus versiones, ¿sí, chicos? Segundito. Tranquilito. Un cabecito, mijito, vaya practicando cuando le haga el café a la tica, ¿sí? No absolutizar los bienes materiales. 25-26. Vamos a leer. Voy a leer la TCB, que me gusta. Dice, y esto no lees en su versión. Por tanto les digo esto: no se obsesionen con las cosas de esta vida. Oye, qué lindo esto. Bueno, esta traducción que hicimos del griego hicimos ser bien exacto lo que significa. Repito. Por tanto les digo esto. No se obsesionen con las cosas de esta vida. ¿Qué han de comer? ¿O qué han de beber? Ni tampoco idolatren su cuerpo. Uy, la que buscan aumentar senos, carrocería de atrás, nariz perfecta, con tanto caucho, plástico, la cirugía previa. Ni tampoco idolatren su cuerpo. ¿Con qué ropa se han de vestir? ¿Acaso la vida no es más importante que el alimento? Muy interesante. ¿Acaso la vida no es más importante que el alimento? ¿O el cuerpo más importante que la ropa? Vuelvo a repetir. Por tanto, les digo esto: no se obsesionen con las cosas de esta vida, qué han de comer o qué han de beber, ni tampoco idolatren su cuerpo. ¿Con qué ropa se han de vestir? ¿Acaso la vida no es más importante que el alimento? ¿O el cuerpo más importante que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, y el Padre Celestial las alimenta diariamente. ¿Acaso ustedes no tienen la conciencia de que son más importantes para el Padre que las aves? Hermanos, como el saquito que se va a casar con la que se ¿entendieron? Sí. Oiga, Cristo lo enseñó y lo practicó, él nunca tuvo mansiones, él vivía caminando, nunca se preocupó por la comida ni la vida. Él le gusta estar con la gente. Las personas que se preocupan por el orgullo de su cuerpo, las riquezas, no son sociables, porque su energía la está gastando en adquirir cosas materiales, celulares, bienes, preocupándose en ir al gimnasio, no por salud, sino por sacar músculo, y toman pastillas para sacar músculo, o la mujer para sacar cintura, y preocupado por las cirugías plásticas. Es que yo
mi nariz está chueca. Y yo jamás voy a gastar un centavo en cirugía. Lo que me nació chueco se queda chueco. Me preocupo por los valores del alma. Sí. Pero como es, la vanidad es pecado en su exageración. Pero si una persona tiene algo mal en su cuerpo que le hace sentir mal, como por ejemplo un lunar que hablemos de las cirugías plásticas, que si se le comienzan a caer los párpados de los ojos y está comenzando el párpado a cerrar su ojo, se tiene que conformar a eso porque a la final es vanidad, o puede ella por sí misma, por sentirse bien, hacerse este tipo de arreglos, o en sí es vanidad. Buena Porque pregunta. todo lo exagerado es malo. Buena Hay que pregunta. tener un equilibrio en la vida. Es buena pregunta. Hay cosas que sí hay que usar la medicina para arreglar. Un lunar muy feo que puede causar cáncer, hasta por salud. Hay lunares que causan temor, entonces eliminarlo está bien por salud. Un párpado que no ve bien también ayúdalo. A eso nunca me refiero a exageraciones. Eso, o sea, la vanidad. Una mujer que de pronto no tenía argumentos filosóficos adelante, quiere ampliarlo exageradamente con tanto plástico que para los gusanos sirven comer, porque los gusanos no comen plástico. Entonces, a eso me refiero. Hay hombres que comen pastillas para los músculos, y miren que soy malo, lucir bien. No, Jesucristo dice, no se afanen por el cuerpo, por el vestido, o sea, por los bienes materiales, no se lo utilicen, no absoluticen los bienes materiales. Este mundo de hoy, por la sociedad de consumo, la oferta y la demanda, que es una sociedad de consumo, porque nos usan las grandes empresas capitalistas de ser objeto de consumo para mantener dinámica de economía, nos mandan que si usted no compra este celular no eres nadie. Nos hacen publicidad, nos venden un cuento barato, que todo producto que usted consuma de acuerdo a la publicidad da seguridad. Si usted compra este carro, es capaz que el carro cae por 200 metros de altura y no le pasa nada, eso es mentira. Y si usted consume este champú, te da reconocimiento o aceptación. Entonces, toda publicidad te trabaja la psicología, seguridad, aceptación, reconocimiento. Entonces, es por eso que la gente lucha, se endeuda, se estresa con las deudas en la tarjeta por el mejor celular según la moda, el mejor carro o el mejor perfume. Entonces Cristo dice, oiga, no se estresen, por favor. Tu cuerpo es más importante que el vestido y tu vida más que la comida. Ya. Si Dios alimenta, ¿qué pajarito se muere de hambre? Por favor. Oiga, qué filósofo. ¿Y Cristo está tomando de quién? De Eclesiastés. Tranquilo. Y eso sí lo aprendí yo. Porque yo no tengo carro para no estresar. El día que lo necesito lo compraría, pero solamente porque lo necesito. Porque irme a un lugar, me lo robaron, o está pendiente, el carro está ahí. Y si cualquier alarma no será mi carro, no. Yo en una reunión no tengo carro, como tranquilo, mientras que haya taxis y buenos buses. Y la ropa sencilla, ay, yo no sirvo para comprar. Me siento como que me estoy muriendo. Es que es diferente la vanidad a la necesidad. Exactamente, muy de acuerdo, hija, muy de acuerdo. Como usted dice, pastor, ahora el comercio es tan activo que nos vende todo. Antes la gente se moría y no estaba con los párpados caídos. Eran viejitos, ahora está de moda, todo el mundo se opera los párpados. Porque eso dicen en la propaganda, que está mal estilizarse de esa forma, que los ojos no están bien, que se le va a caer. Eso es solo propaganda. Ahora está de moda a la moda. Esos labios feos, ¿cómo se llaman? Que te ponen de joven unos trompones ahí. Botox. ¿Cómo es? Botox. Botox, y cuando tengan 70 años, Claro, es que eso se les va a caer con más fuerza. vino una señora argentina aquí al Semisur con los labios que de joven creo que se puso eso. Qué cosa más fea esa cosa. Y le dije a una chica que se estaba poniendo, hijita, ¿quiere ver su futuro? Véala.
sea, una chica que le gustaba ponerse eso de joven. Y me dijo, ¿usted quiere conocer cómo va a ser, cómo va a quedar esta señora? Acepten sus labios como son. Mejor cultiven otros valores. Segundo, bueno, Cristo tomó el primer principio de dónde, de Ecle. Y lo dice bien, Cristo dice, por favor, no utilicen los bienes, ni la ropa, ni la comida. Oiga, este mundo nos causa mucho estrés. Entre menos me preocupe por esas cosas, más libre y más tranquilo vivo. Segundo principio. Segundo principio. Acepten sus limitaciones. Segundo principio. Acepten sus limitaciones. Capítulo 27 y 28. Mateo 6, 27 al 28. Leemos las tantas de sed, que fuera de ellas no hay salvación. Dice así, escuchen, ¿qué ganan con estresarse? ¿Acaso lograrán aumentar su tiempo de vida? ¿Qué dice la reina de la Reina Valera? Dice otra cosa que también es bonito, que dice su propio medida, estatura. ¿Qué tiene la Reina Valera? Y él de vosotros podrá, por mucho que se afane, venir a su estatura. Por eso mismo me estaba recién encontrando. Los micrófonos, por favor. No. Pastor Yatensi, su micrófono está silenciado. Muchos que se afanen, con afanarse no va a crecer un enano, no va a crecer 1 metro por afanarse, enano se queda, aunque se estrese, enano se queda. ¿Qué otra versión tiene Marisa? ¿Qué versión tiene ella? Nueva traducción viviente. La PDT, ¿qué dice esa? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Ah, un solo momento. O sea, sobre la línea de la TCB. ¿Y la TCB qué dice? ¿Qué ganan con estresarse? ¿Acaso lograrán aumentar su tiempo de vida? Con estresarse usted no va a vivir eternamente. Con estresarse no va a vivir 20 años más. Se va a morir cuando le toque morirse. Entonces, ¿qué está diciendo Jesucristo? Acepten sus limitaciones. No envidien talento ajeno. ¿Y qué dice el 28? Y acerca de la ropa, ¿por qué están estresados? Aprendan cómo crecen las flores silvestres, que no trabajan estresadas para fabricar sus ropas. Oye, qué lindo. Chicos, sobre eso es otro tema. Aprendamos a aceptar nuestras limitaciones. Las personas que no aceptan sus limitaciones tienen 2 errores. Se estresan por no aceptarse, y segundo, desarrollan una enfermedad que se llama la envidia, porque envidian talento ajeno. Ay, una chica, ay, mi vecina, Amparito, qué linda que es. Tienen un cuerpo esbelto, yo, ¡enana! Ay, mi vecinita, esos ojos verdes, azules, y mis ojos negros como el carbón. Ay, mi vecinita blanquita, yo chorreadita. O el hombre que envidia músculo ajeno, ay, el vecino, como las niñas le dicen, qué músculo feo. Es como que yo me pudiera envidiar belleza ajena. Entonces, ¿qué dice Cristo? Acepte sus limitaciones. Y casi que Cristo dice, en lugar de envidiar talento ajeno, explote sus propias cualidades. Yo sé que, dijo Yahvé, yo no voy a conquistar a una chica por mi belleza, sino por mi cerebro. Y la chica que se enamore de mí, dijo también Saqueo, es porque vio mi cerebro en bikini. Ahí sí le toca usar el bikini el cerebro de bastante.
Chicos, qué lindo es Jesucristo, ¿sí? Aprendamos a aceptar lo que somos, porque no hay belleza perfecta ni espíritu perfecto, el único perfecto es Dios. Por lo menos hay un hombre que yo lo envidiaba, que wow. Pero ¿sabe qué? Me di cuenta que tenía, era bruto. Dije, por lo menos no soy bruto. Es mejor que aceptarnos sería amarnos. También es padre. No, es que es un mandamiento, porque Jesús te dijo, ama a tu prójimo, no como a ti mismo. Entonces nos enseña a más que aceptarnos a amarnos. De acuerdo, dije. Porque si no nos amamos nosotros primero, ¿cómo pretendemos que alguien más nos ame? O sea, es el principio de amarnos primero nosotros. Aceptarnos es amarnos. ¿De acuerdo, Marisa? Muy de acuerdo. Aceptarnos es una forma de amarnos. ¡Ay, qué lindo es Jesucristo! Tercer principio de Cristo. ¡Ay! La humildad. La humildad. Y también lo tomó de Eclesiastés, porque es otro tema que trabaja Eclesiastés, la humildad. Mateo 6, 29. Y miren cómo lo usa Jesucristo. Vamos a lo que se ve. Dice, pero yo les digo que ni Salomón, con todas sus riquezas y poder, se ha vestido también como ellas. Está como las flores, los guardias. Vean qué lindo. Como Cristo toma Eclesiastés y dice que la vida de un ser humano, el estilo de vida debe ser como la naturaleza, sencillo y simple, y no complicar nuestra existencia. Oiga, las personas humildes son las más sabias. Las personas humildes son las más libres, porque no dañan su existencia con tanto equipaje que le pese, con tanta avaricia, con tanta pompa, con la mejor cosa, sino que viven cómodamente con lo que tienen. Y dígame si los humildes no son los más felices. Porque cuando uno tiene tantas cosas, se gasta la vida. Los ricos gastan la vida buscando guardaespaldas, porque tienen miedo que le quiten la plata, que le secuestren, ¿sí o no? Pero la humildad es diferente a la pobreza, ¿no? Es diferente, muy diferente. De acuerdo, hija. Mire, la humildad es una cualidad del espíritu. La humildad es un área del alma. El que aprende a ser humilde aprende a ser obediente, a ser sociable. El humilde desarrolla la inteligencia emocional, sabe relacionarse con los demás como lo hizo Cristo. Y ese principio lo toma de Eclesiastés, saberse relacionar. Mire, ese es un tema que lo dejo abierto. La inteligencia emocional exige como cualidad la sencillez. Porque el sencillo aprende a conocer los sentimientos ajenos y a relacionarlo con sus propios sentimientos. Yo puedo tirarme todo un día hablando de la humildad en ese sentido. Cristo lo toma de Eclesiastés. Cuarto principio. Ya huele el sándwich de pavo, ¿verdad? Cuarto principio. Cuarto principio. La muerte. El sentido de la muerte. ¿Sí? El sentido de la muerte. Eso lo vemos del 30 al 32. Una filosofía sobre la muerte. ¿6? No, capítulo 6, del 30 al 32. La muerte. Veamos esto. Y lo toma de Eclesiastés también. Si uno de los puntos que trae Eclesiastés es el sentido de la muerte. Y que Jesucristo en la TCB lo compara la vida como la hierba. Dice, si la hierba del campo hoy existe y mañana ya no existe porque es echada al horno, asimismo Dios la viste. ¿No creen que Dios hará mucho más por ustedes, gente de poca fe?
Por lo tanto, no se angustien diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué nos vestiremos. Pues lo que no conocen a Dios, buscan con afán todas estas... ¡Ay, qué lindo! Pues los que no conocen a Dios, buscan con afán todas estas cosas y se estresan, porque quieren reemplazar a Dios con esas cosas. Y en lugar de reemplazarlo, se estresan. ¡Ay, qué lindo! Pues los que no conocen a Dios, buscan con afán todas estas cosas y se estresan. Pero ustedes no tienen que angustiarse, porque el Padre Celestial sabe todo lo que ustedes necesitan. O sea, pero al comienzo pone la alusión de la muerte, cuando dice, miren la hierba, hoy es, y mañana no es. Esa es la vida humana. Esa es la vida humana. Y aquí está haciendo una filosofía de la muerte según Eclesiastés. Si la muerte existe, ¿de qué nos angustiamos? ¿Entendieron? ¿Cuántas personas en este momento, piensen en este momento, están preocupados por el mañana, por su futuro, están preocupados por la riqueza, por el banco? Y ni siquiera tienen que esperar el otro día. Después de 5 minutos ya se murió con un infarto. Un joven de hace 2 meses murió así en Chile, hijo de un gran hombre, amigo mío, me contó. El chico no sabe de qué murió, estaba bien, era deportista. Se le desplomó de un infarto fulminante y de buena salud. Y el chico estaba pensando al otro día viajar a Ginebra para hacer sus estudios doctorales. Ya tenía el etiquete listo y estaba ilusionado. Ginebra, se había preocupado, gastó su vida preparándose para el PhD y se murió. Entonces, si la muerte existe, vivió Jesucristo. Y en lugar de preocuparse, busquen a Dios, dice Cristo. Pero si usted reemplaza a Dios con otras cosas, ahí sí se estresa. Pero ya que las dos cosas se pueden hacer al mismo tiempo, pero no porque signifique que todos vamos a morir, uno debe dejar de hacer sus planes, como él estaba bien, haciendo sus planes de doctorado, de estudios, como todos quieren prepararse. La muerte está en las manos de Dios. Uno planifica y pone nuestros planes, eso dice la palabra, pon tus planes en las manos del Señor y Él guiará tus pasos. Significa que tenemos que hacer eso. Sí, pero no con un nivel de angustia. Sí, exactamente. Yo estoy de acuerdo, Marisa, también Cristo no está diciendo que no lo haga, sino que no ponga angustia, sino que si se da, se da, y si no se da, disfrute. Quinto, el servicio. El servicio. 33. O hacer el bien, las cosas del reino. 6, versículo 33. Esto, yo tengo un estudio, una teoría del servicio sobre la obra de los pies. Pero vamos a decir qué dice el quinto principio. En conclusión, el 33. Mas busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Bueno, haciendo una esencia del 33, habla sobre el servicio. El que aprende a servir a los demás sirve para vivir. Sirve. Por ejemplo, yo, ¿por qué me metí de ujier? También ven con la camioneta. Yo disfruto más siendo ujier que predicando el domingo. Porque siendo ujier predico con el himno y me gusta estar ahí sirviendo, todo eso. Me relajo. Trato de hacer lo mejor posible y me siento bien. ¿Has aprendido? Y yo no quiero dejar de ser ujier. ¿Y qué es, ujier? ¿Cómo que nos comprende? Servir, recibir a la gente, hacer el café, a veces lo que me diga mi jefa Amparito. Las ofrendas, si me toca barrer, si no ponen a barrernos, cargamos mesas, para que la gente esté cómoda en el servicio, en el templo. Hoy aprender a servir nos da significado a la vida, porque el servicio es desprenderme de mi comodidad para encarnarme en el que me necesita
Y una vez que yo me encarno, le doy sentido a su vida sirviéndolo. El servicio dirigido le da sentido a los demás. Y dar sentido a los demás también le da sentido a su propia vida. Y el servicio a uno le da autoestima. El servicio te da liderazgo. El servicio te da autoridad. El servicio te da, autoestima sobre todo sencillez. Pues, sirva. Y el que aprende a servir, aprende a vivir. ¿Entendieron? Y último principio, porque ya se me sirvió. Yatensi, por favor salgan a las 9 porque tenemos antes que se enfríe el pavo. ¡Ay, fritada hay! Principio número 6. Vivan el momento. Y eso lo dice Eclesiastés. (6:34). Vamos a ver. Miren, dice 34, me gusta la versión. En conclusión, no estén ansiosos por el día de mañana. Vivan el momento y disfruten la vida, porque el mañana no está garantizado. Y si llega, traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Mira, qué lindo es Jesús. Toma Eclesiastés dice exactamente lo mismo. Dice Cristo, oiga, es capaz que ni en la próxima hora usted esté vivo. Vivan el momento, disfruta. Porque cada día tiene sus propias preocupaciones. Vivan el momento. Disfruten, disfruten. Dígame si Cristo no le dio otra perspectiva a Eclesiastés, ¿sí o no? Amén. Más esperanzado. Chicos, ¿quedó clara la clase de hoy? Sí. Sí, bueno, sí. Excelente. Excelente, pastor. Gracias. Bueno, chicos, bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias. Doctor Yatensi.